Hola, Ana Guillermo, o sea, Ana, hola, dos personas en una. Primero de todo, gracias por invitarnos a participar y espero poder compartir con vosotros parte del trabajo que hacemos. Vengo en nombre de todo el despacho de Mayo, que están aquí y conmigo. Y hoy vengo a hablar de meados o mearse en la pena, pero antes de empezar a hablar sobre esto, y en particular sobre esta obra que es de Sunaura Taylor, voy a presentar el objeto que nos han pedido seleccionar un objeto, ¿no? El objeto que hemos seleccionado, que son unas bragas hospitalarias. Pues, ¿por qué unas bragas hospitalarias? Pues porque es un objeto que habla de los cuidados, por lo tanto de esta sección, y porque es un objeto que está muy bien diseñado. Es un objeto que se adapta, hace muy bien su función, se adapta a todos los cuerpos, formas, tamaños. Es muy cómoda, la recomiendo. No tiene costuras, casi no tiene costuras. Y se adapta a todo tipo de prótesis, sendas, tubos, vendas, compresas y similares. Por tanto, es un objeto casi perfecto. Y digo casi porque a la vez es un objeto que construye, igual que otros muchos o otras muchas arquitecturas, forma parte de estos objetos que construyen una imagen peyorativa de la idea de los cuidados o de los cuerpos dependientes. Y aquí, quizá antes de pasar también, dejarme puntualizar otras cosas. Y esta construcción que decía de los objetos peyorativos lo que hace es que nos construyen una imagen de pena. Y aquí estáis citando ya, introduciendo a Sunaura Taylor. Una imagen de pena y vergüenza. Y es por eso que cuando las llevamos no queremos que nos vean o nos consideramos que son objetos temporales, que no lo vamos a llevar más allá de cuando nuestro cuerpo ya no es dependiente. Y una cosa que es bastante interesante alrededor de la braga hospitalaria, que mi compañera María, que creo que está por aquí, por eso lo agradezco, me hizo ver, es que es femenina. O sea, son bragas, no son calzoncillos. Si uno googlea calzoncillos hospitalarios, prácticamente, bueno, no existen. Como máximo lo que podemos encontrar es la palabra malla hospitalaria, creando este imaginario de que los hombres, o el género masculino, no utiliza este tipo de productos y que claramente es femenino. Y en este sentido aquí, dejarme citar un poquito a Donna Haraway, lo que estamos haciendo a través de la construcción de esta feminización de este objeto es la construcción de la precarización de los cuerpos de los cuidados a través de la mirada del género femenino. ¿Y por qué nos avergüenzan? Porque muestran claramente el cuerpo dependiente y porque también, a su vez, pierden su uso originario. Las bragas es un invento del siglo XIX y es un invento que surge en paralelo al inicio de empezar a utilizar unas faldas más ligeras. Es un invento que está vinculado a la mujer, pero también que está vinculado a la aparición de un tipo de música de baile, el cancán. Y la verdad es que aquí ya no sé qué fue primero, si las faldas ligeras o el cancán, pero el hecho es que el cancán pide que uno pues, levante las faldas y a modo de esa necesidad de tapar los genitales femeninos, se inventan las bragas para así mantener un cierto pudor sociocultural. Con esto lo que os vengo a decir es que las bragas no es como hoy nos podemos pensar, no es una pieza de vestimenta que responde a una necesidad higiénica, es una pieza de vestimenta que responde claramente a una construcción cultural. Es decir, que hablan más de privacidad e intimidad que de otra cosa. Y lo que nos encontramos es que... Aquí el cancán. Lo que encontramos es que el tejido de malla de las bragas hospitalarias, mientras que cumple a la perfección la necesidad de ventilación, por otro lado, al perder esta función original, las convierte en una pieza prácticamente ridícula que no oculta como debería ocultar los genitales. Y por eso que se convierten en una pieza de vergüenza y una pieza totalmente antiestética. En cambio, aquí es importante recordar que la belleza, de hecho, es una construcción social y contextual. Es decir, que nosotros la cambiamos a lo largo de la historia y, por lo tanto, depende de nosotros.
Y aquí, por ejemplo, traigo las mallas estructurales que fotografía Toshio Shibata, que se asemejan muchísimo a nuestras mallas, ¿no? A nuestras braguitas de malla. Son estructuras que distribuyen la tensión por igual, que contienen cosas, que contienen terrenos, contienen el paisaje, para que todo funcione bien. Y a pesar de la similitud con nuestras bragas, estas estructuras, sí, a través de los ojos de Shibata, a través de sus fotografías, las encontramos tremendamente bellas, ¿no? Tienen una construcción de lo estético. Y aquí ya vuelvo a Sonaora Taylor. Peace on Pity es el título de esta pieza, Mear en la pena o Yo me meo en la pena. Esta pieza artística forma parte de la obra de esta escritora, artista y activista Cripp, que ha trabajado durante años entre la vinculación entre los derechos de las personas discapacitadas y los derechos de los animales, que hasta hace unos años se consideraban como dos peleas independientes y ella las ha empezado a unificar. Sonaora describe en su libro Beast of Burden, publicado en 2017, cómo hace años se encontró con un artículo científico en el que describía un joven zorro, que tenía artrogriposis. El zorro tenía una marcada flexión en sus articulaciones, en las 4 articulaciones, vaya, que tenía como las piernas muy ganchudas, digamos. Y el informe detallaba que a pesar de esa deformación, el zorro estaba muy musculado, tenía una barriga bastante gordita y que demostraba que, a pesar de las deformaciones en sus extremidades, podía cazar y alimentarse como cualquiera otro de los zorros. El animal estaba siendo inspeccionado porque había sido muerto, había sido disparado por un hombre que caminaba en el bosque y que al verlo sintió una pena tremenda porque pensó que el animal estaba enfermo y por lo tanto era anormal, digamos, y merecía, era mejor que muriera a que caminara como caminaba. Mientras que la verdad es que el zorro había estado viviendo de una forma perfecta, la mar de feliz, antes de que alguien le disparara. Según Taylor, el zorro estaba vivo y bien y lo mataron por piedad, por pena. Y Sonaora tiene la misma deformación en las articulaciones que el zorro. Y esa historia la utiliza para mostrar cómo el ser humano construye la idea de pena alrededor de los cuerpos que no se comportan, que no actúan según unas normas sociales. En la lucha por desmantelar los sesgos alrededor del ableism o el capacitismo, como lo podríamos llamar, que al final lo que engloba son los sesgos sociales que nosotros construimos alrededor de las personas con discapacidad. Hay 2 modelos, se podrían clasificar como 2 modelos, el médico y el social. El médico entiende la discapacidad como algo que se ha de curar, ¿no? Y entiende la discapacidad como algo que es individual, es del cuerpo. En cambio, el social, que es el que hoy os traigo, es el que entiende la discapacidad como algo que se vincula a cómo la sociedad está estructurada. En otra parte del mismo libro, que lo recomiendo, como veis, Sonaora describe como un día ella entra en un restaurante, y aquí ya empiezo a hablar de arquitectura, que es nuestro campo. Entra en un restaurante y vio a una persona comiendo como un perro. Esa persona tenía la misma deformación de extremidades que ella, pero a diferencia de Sonaora, que no era capaz, a diferencia de Sonaora, no era capaz de comer con los cubiertos. Tenía que comer con la boca. Sonaora pensó en ese momento que había sido tremendamente afortunada porque su familia, ciertamente adinerada, podía haber pagado en su niñez unos tratamientos médicos que le permitían comportarse según las normas sociales establecidas. Días después, Sonaora se vuelve a encontrar la misma persona con discapacidad y en ese momento descubre que esa persona o la percibe tremendamente feliz. Y en ese momento, Sonaora se da cuenta de su propia construcción de la pena. Se da cuenta de que quien debería dar pena es ella, porque al final, a pesar de poder manipular los cubiertos como las normas sociales establecen, cuando lo hace siente terriblemente dolor. Y a pesar de ello sigue haciéndolo porque es incapaz de sentir la libertad que siente la otra persona de comer con la boca y vamos, que se la sude todo, ¿no? Ella siente aún que no tiene la capacidad de que se la sude todo. A través de esta historia, Sonaora nos muestra cómo la capacidad o discapacidad se define a través de lo que se diseña, de cómo construimos los espacios que habitamos. Y ahí el diseño y la arquitectura somos los principales culpables. De hecho, los primeros cafés y restaurantes, la historia en ese sentido, estoy
siempre contextualizando mi historia aquí en Europa, la historia de los restaurantes se puede trazar al inicio de la construcción de la burguesía y de la construcción de unos estándares sociales que era importante diseminar. Por tanto, son espacios de control y, como aquí ya todos sabemos, Foucault lo dijo, de control y adoctrinamiento. La arquitectura, el diseño de objetos, ha construido, bajo el paraguas de una supuesta normalidad, un régimen espacial que es completamente sesgado. Construye cuerpos capaces, construye cuerpos incapaces, construye cuerpos dependientes y construye cuerpos independientes. Y en ese binario también existen las construcciones de género, raza, etcétera, etcétera. Hablar de la Braga hospitalaria hoy es también una invitación a pensar cómo diseños de los cuidados, las arquitecturas de los cuidados deberían estructurar la sociedad, deberían estructurar nuestras ciudades, deberían ser percibidos como centrales y no excepcionales. Y deberíamos articular toda la vida alrededor de ellos. Es una invitación a llevar las bragas hospitalarias de forma cotidiana, que os aseguro es la mejor opción de ropa interior. Y con esto lo dejo. Muchas gracias.